buenos días, arquitecta. ¿Nos podría comentar por qué es que usted se interesó tanto en la edificación sustentable? Pues mira, después de terminar la carrera de arquitectura y trabajando en la construcción en general, me di cuenta que era súper importante hacer una diferencia en el medio y una diferencia en la industria de la construcción porque tiene un gran impacto en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. La industria de la construcción es responsable de muchísimos desastres naturales y entonces también contribuye muchísimo al cambio climático y de verdad como industria de la construcción tenemos la responsabilidad de hacer mejor nuestra profesión y de dejar un mundo mejor que como lo encontramos. Eh, Arquitecta, ¿podría definirnos con tres palabras sustentabilidad? Pues para mí son tres cosas bien importantes. Una es responsabilidad, ¿no? Responsabilidad sobre los actos, responsabilidad sobre qué es lo que estamos haciendo. La siguiente sería un poco de aspiración hasta dónde queremos llegar, o sea, cuál es nuestro futuro, pensar en el futuro. La palabra aspiración se me hace que es muy ligada con sustentabilidad, entonces responsabilidad, aspiración, y la otra es compromiso de hacer mejor las cosas, y la sustentabilidad de verdad implica que todo el mundo se comprometa a ser una mejor persona, a tener una mejor relación con el medio ambiente. Entonces, esas serían mis tres palabras: responsabilidad, aspiración y compromiso. ¿Podría explicarnos a grandes rasgos los avances e interés en certificaciones LED por parte de los constructores mexicanos? Pues mira, las primeras personas que decidieron certificarse LEED empezaron desde el 2003. La verdad es que la primera certificación la obtuvimos hasta el 2009. Y ha habido una explosión desde el año pasado justamente en todo lo que tiene que ver con certificaciones LEED. Hay un interés muy grande del mercado porque hay un caso económico en hacer mejor los edificios con estándares internacionales y que demuestren que la gente puede obtener espacios no solo con mejor calidad de vida, sino con mejor salud y con un menor impacto en el medio ambiente. Ahora que he estado yendo a diferentes lugares como Veracruz o Puebla o Cuernavaca, donde tú quieras, y ahí te das cuenta que ya pasó mucho tiempo de que fuiste la última vez, ves el desarrollo y dices, de verdad necesitamos hacer un equilibrio entre desarrollo y medio ambiente, porque estamos acabándonos con las riquezas de nuestro país. ¿Podría decirnos en pocas palabras qué es lo que pretende con esta labor de sus certificaciones y consultorías? Perdón? Mira, una de mi misión es transformar a México en un lugar más sustentable. Eso es una aspiración, nunca vamos a llegar a la sustentabilidad. Sin embargo, creo que es muy importante tener un país que esté consciente de que sin medio ambiente no tenemos futuro. Y para mí es muy importante mejorar la calidad de nuestra industria, mejorar la profesionalidad con que se hacen los edificios, con que se hace el desarrollo, con el que se planean las ciudades. Y entonces, pues de alguna manera, esta certificación, como muchas otras cosas que hacemos, son herramientas que nos permiten llegar a esa misión, llegar a esa meta de mejorar el país desde nuestra trinchera como constructores. Licenciada, ¿cuál es el significado tras los vocablos net zero? Mira, net zero básicamente significa que haya un equilibrio entre lo que consumes de electricidad y lo que produces de la electricidad. Entonces, han hecho muchos esfuerzos por tratar de ser autosustentables. ¿Qué quiere decir? Que casi tú te proveas a ti mismo de los servicios que necesitas para tener tu edificio funcionando. Esto se puede hacer en escalas chiquitas y es mucho más difícil hacerlo en escalas grandotas. Por ejemplo, si tenemos un edificio hasta de 500 o 1000 metros y con una cantidad de azotea impresionante, pues es muy fácil. Pero si tenemos una torre de 55 pisos, es un reto muchísimo más grande. Pero todos los esfuerzos del Net Zero surgen porque ya tenemos la tecnología para ser completamente autosustentables en algunas escalas, no en todas. Y es lo que se está preocupando la gente de lograr. El año pasado me invitaron al Net Zero Summit en California y bueno, hablamos de todos los retos que hay en América del Norte. Definitivamente México tiene una gran ventaja, que estamos en una zona de exposición a la radiación solar muchísimo mejor que Estados Unidos y Canadá en cuanto a América del Norte. Perú sería la otra potencia de radiación solar.
pero sin embargo en México no hay todavía ni incentivos ni tecnología desarrollada en el país que nos permitan llegar a esto. Arquitecta, conocemos los edificios comunes, pero ¿qué vuelve a un edificio común en un edificio inteligente y sustentable? Mira, mucho tiene que ver no nada más con tecnología, sino con el propósito de manejar un edificio de manera excelente y eficiente. No siempre se puede, pero como me gusta muchísimo citar al director administrativo de Torre Mayor, que se llama Felipe Flores, que él dice que un edificio cuesta lo que tiene que costar. Entonces es como comprar un carro, o sea, no le puedes quitar las llantas y pensar que todavía es un carro. Un edificio, para que funcione bien y para que le dé una buena calidad de vida a sus habitantes, tiene que tener ciertas cosas pensadas desde su origen. Y entonces es muy importante que estos edificios tengan este planteamiento. O sea, los edificios inteligentes se han asociado muchísimo a todo el software y a todas las instalaciones que les pones para poder contabilizar y para poder medir qué es lo que está sucediendo adentro de ellos. Y por supuesto que si tú vuelves a un edificio eficiente gracias a todo lo que les estás poniendo de sensores, de tecnología, pues eso es pues un edificio inteligente, pero la sustentabilidad va de la mano de eso. Por ejemplo, la certificación LEED tiene 30% nada más dedicado al rubro de energía. Eso hace que se conjunte muy bien, que los edificios inteligentes se vuelvan sustentables, porque ya tienen ahora sí que un tercio del camino andado. Ok, arquitecta. Sabemos que a los mexicanos tal vez nos preocupa un poco hacer cosas rentables que nos proveen, pero los edificios inteligentes, a pesar de que son sostenibles y sustentables, ¿usted cree que realmente son rentables? Definitivamente. Una de las cosas más fuertes que nos ha sucedido en la industria de la sustentabilidad y que le sucedió también a los edificios inteligentes tiene que ver con esta idea, o se llama el hueco de la percepción, que es una cosa a nivel mundial, y que tiene que ver con que la gente cree que los edificios valen hasta 30% más. Entonces, por ejemplo, nosotros usamos una herramienta que se llama modelado energético y con esa podemos analizar muy bien qué necesitan los edificios para, metiendo tecnologías, ver la rentabilidad. Es decir, hacemos una estrategia financiera integral en los edificios para ver qué tanta sustentabilidad y cuándo va a ser el valor de la inversión. Qué tan rápido vamos a tener el retorno en nuestra inversión. De tal manera que el LEED o todas las cosas que vamos a poner en el edificio necesitan ser analizadas bajo una perspectiva de rentabilidad, porque todo es una estrategia, todo el tiempo estamos haciendo una estrategia de cómo lograr ser más eficientes, de cómo lograr. Entonces, por ejemplo, es muy típico que la gente de iluminación nos diga, es que yo ya había sugerido esas cosas, y yo, pues sí, pero no habías demostrado que eran rentables. Por ejemplo, un sensor de luz de día, ¿no? Si tienes unas ventanas maravillosas, el sensor de luz de día es excelente y tienes una recuperación en el valor de la inversión en este proyecto en específico, no en todo, de 2 años. Entonces me dicen, yo ya había propuesto eso. Pues sí, pero si no demuestras que hay una rentabilidad, no hay un caso. La sustentabilidad se sostiene en 3 patas. Tiene que ser haber una ganancia económica, es decir, tiene que ser rentable, tiene que proteger al medio ambiente y tiene que proteger a las personas y su calidad de vida y la equidad social y a todas esas cosas. Entonces, si no tienes rentabilidad, no tienes sustentabilidad. Entonces, pues esta gente que nunca ha hecho edificios verdes normalmente cree que cuestan 30% más caros, y una vez que ya los hiciste te das cuenta que es entre nada y hasta un 10%. En el caso de los edificios que nosotros hemos certificado, no han costado nunca más del 10%, pero ¿qué es lo que hacemos? Empezamos desde el principio, desde el diseño, y vamos planificando y cambiamos. Básicamente hay un cambio entre dónde gastamos y dónde no gastamos, ¿no? Pero es un cambio asesorado con datos duros, con tecnología que demuestra que hay una rentabilidad en unas cosas que no estabas viendo. Arquitecta, sabemos que tenemos que cambiar diferentes puntos de vista y a veces hasta mentalidades. ¿Qué les diría usted a los arquitectos o los ingenieros para que se cambiaran este tipo de estrategias?
Bueno, una, que tenemos que pensar, que tenemos que dejar esta tierra mejor como la encontramos. Eso es, yo creo que lo primero. Y la otra es que nuestra profesión es responsable de muchas de las cosas que están sucediendo por una mala planeación. Es decir, la tecnología ha hecho que la industria de la construcción se vuelva una explotadora de todos los recursos naturales, porque podemos hacer un muy mal diseño y después con tecnología arreglar todo. Entonces, tenemos que darnos cuenta que esto no es para siempre, que está teniendo consecuencias y que podemos hacer una diferencia si empezamos a sensibilizarnos en este tipo de temas. Sin embargo, les voy a decir, o sea, yo doy muchísimas clases y todos los arquitectos, ingenieros, biólogos, toda la industria de la construcción se apasiona muchísimo con la sustentabilidad, le dan ganas de convencer inmediatamente a sus clientes. Una vez que sabes que tienes métricas, puedes hacer las cosas de muchísima mejor manera. ¿Cuál sería o por qué los ingenieros, como usted mencionaba, arquitectos o biólogos, tendrían que apoyar completamente esta campaña de edificación sustentable? Mira, no es una campaña, es un movimiento a nivel internacional, y una cosa que es bien importante es que normalmente cuando alguien no sabe, empieza a inventarse cosas. Entonces, cuando ellos están preparados, cuando entienden los conceptos y saben de qué van las cosas, no tienen que subir sus precios de los mismos servicios que van a proporcionar, y entender que la sustentabilidad solamente hace que hagas un mejor desempeño de cualquiera de las áreas de tu especialidad. ¿Por qué? Porque estás agregando un estándar un poco más alto con otras consideraciones que no habías tenido en cuenta. En las universidades, muy pocas se enseña el área de sustentabilidad. Entonces, tú no tienes estas consideraciones cuando haces tus diseños. Todo el mundo tiene que empezar a considerar, porque es algo que nos está chocando en la cara y necesitamos poder responder de la mejor manera. Entonces, definitivamente, todos necesitamos educarnos muchísimo más en este tema y ver que nuestra profesión puede dar muchísimas respuestas a las incógnitas que tenemos ahorita de cómo no destruir el medio ambiente, porque pues es lo único que tenemos. Arquitecta, ¿podría mencionarnos los 5 beneficios pues más importantes de la sustentabilidad? Pues mira, uno de los más importantes para México tienen que ver con darle a los mexicanos la experiencia de vivir en un edificio que tenga estándares internacionales. Cuando viajamos a otro país, vemos, ¡ay, qué bonito! Bueno, pues sí, pero eso es porque está cumpliendo códigos, seguridad, estándares, está de verdad construido de una mucha mejor manera. Entonces, ese sería como el primer beneficio. El segundo beneficio de la sustentabilidad es que nos vuelve sensibles a las cosas que ya teníamos. O sea, como mexicanos tenemos mucho camino andado que no estamos valorando. Tenemos una arquitectura bioclimática maravillosa, tenemos unas zonas muy claras y tenemos una arquitectura de la cual podemos aprender muchísimas cosas. Ahora que hemos estado trabajando con edificios históricos, más bien hay que enseñarle a los arquitectos de hoy a reflexionar sobre cómo se construían las cosas antes, y en México tenemos muchísimos ejemplos. La que sigue es que la profesionalización de la industria es muy importante. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que cuando nosotros nos volvemos región 4 o nos volvemos chafas o nos volvemos así al ahí se va, no estamos haciendo mejores edificios. Y subir a qué son las exigencias, entender por qué son las cosas, eso es otro beneficio muy grande de la edificación sustentable. Y el cuarto, yo creo que tiene muchísimo que ver con entender que hay una rentabilidad muy grande y un beneficio a largo plazo, que lo demostramos a través de la estrategia financiera integral en los edificios, y que no ha sido explotado porque no estamos contabilizando las externalidades que hacen que un edificio se vuelva caro a largo plazo. Por ejemplo, tenemos un proyecto que según ellos estaban ahorrando en el cristal del domo, y demostramos que lo pagaron 7 veces en 10 años por haber tenido una mala consideración. Entonces hay muchísimos gastos, sobre todo en luz y agua, que es lo que más está llamando a la gente a la sustentabilidad, que no se necesitarían hacer. Y la tercera, yo creo que todos merecemos una mejor calidad de vida. Por ejemplo, en México falta muchísima regulación que nos proteja. Hay desde 1974 en Estados Unidos prohibieron el plomo como fijador en las pinturas. El día de hoy México todavía permite que se